Había una vez una ciudad quemada y un invierno frío. Saliendo de esa ciudad había una carretera serpenteante con largas cañas de azúcar a los lados, y las cañas formaban un pasillo por el que andaban niños extraviados, personas asustadas y heridos. No se sabe cuántos eran los lastimados ni los niños perdidos. Los números fueron una batalla más dentro de la guerra. Así sucede siempre en este asunto de carteristas de la historia y usurpadores profesionales de la verdad. También de almas bienaventuradas, niños cántidos que continúan creyendo en hadas después de cumplir los 40 años. La estampa popular, más popular de ese cuento que todos recordarían tiempo después, la hubieran visto o no, fue la de una mujer muerta y un bebé mamando de su pecho. Leche y sangre. Con esos ingredientes se hizo aquella historia. También con miedo, noches oscuras con casas en llamas y hombres que volaban desde lo más alto de los edificios. Miseria ambulante y terror escarbando en el corazón. Un miedo que al paso de los días fue derivando en costumbre o en locura, dependiendo del receptor. Durante un tiempo, aquel camino de cañas y miedo fue conocido como la carretera de la muerte. Mi familia estuvo allí. Anduvieron por ese sendero a lo largo de varios días, bajo las bombas de barcos de guerra y el ametrallamiento de aviones italianos y alemanes. Mi madre, a sus 18 años, embarazada. Una muchacha que poco antes había llegado del paraíso a una ciudad que pronto iba a convertirse en una sucursal del infierno. Mis abuelos maternos. Él, un socialista que había bebido de unos cuantos libros la fe en un tiempo nuevo y que confundía la política con la mística. Muy en consonancia con esa época de dulces soñadores y amargos justicieros. Ella, mi abuela, una vitalista dispuesta a atravesar aquel camino para salvar a sus 5 hijos. Dolida por la pasión idealista del marido, sus hijos, mis tíos, 3 hijas, 3 chicas de unos 15, 9 y 4 años, y un chico de 13, despierto, aventurero, mezclados con miles de desconocidos que huían como ellos. Málaga había caído. Venía Franco. Venían los moros, el tercio, los regulares, los violadores, los torturadores, los asesinos. Lo había anunciado Queipo de Llano desde su radio sevillana y lo habían confirmado los refugiados que habían llegado a la ciudad en vísperas de aquel éxodo. Habían visto la barbarie en sus pueblos, asesinatos, violaciones, incendios, risas y danzas sobre los muertos y los agonizantes. Despavoridos y hambrientos, silenciosos, agotados, pretendieron huir del terror, pero la huida se convirtió en la esencia misma del terror. A aquellos miles de desarrapados no les bastó haber dejado atrás casa, trabajo y subsistencia. No fue suficiente el temor ante un futuro incierto. Desde la costa, paralelos a la carretera, recibían el bombardeo de 3 buques de guerra: Almirante, Cervera, Baleares y Canarias. El cielo, gris y sucio, desmintiendo la bonanza de esas latitudes, se abría a cada tanto para dar paso al estruendo de los aviones. En vuelo rasante ametrallaban a la muchedumbre. Tarea de limpieza. El citado Queipo de Llano arengaba a los encargados del saneamiento, marinos fieles a la causa y socios de la Legión Cóndor y de la escuadrilla aportada a la causa por Mussolini. La turba aquella merecía todo el fuego que pudiera derramarse sobre ella. Rojos, maricones, rameras, casta podrida de las ciénagas de España. Mala gente. Ese fue el cuento de mi infancia, el más impresionante. El cuento que siempre le pedía a mi abuela materna que me contara. Su viaje al infierno. Allí siempre estaba el lobo acechando, mostrando los colmillos afilados, su sed de sangre, el lobo que vino todos los días. No había encantamientos, brujas ni monstruos de 3 cabezas que pudieran compararse
con aquella historia. Y aquella historia, este es el inicio de aquella historia contada por este hombre que se llama Antonio Soler, como todos ustedes saben, y que es nuestro novelista y escritor, no solo el más famoso, el más premiado, el más prolijo, sino probablemente el que más altura le ha dado a la novela, aquí en una tierra de poetas, Málaga, donde los novelistas no abundaban demasiado. Y él ya va sumando libro tras libro que logra conmovernos y apretarnos el corazón como pocas ocasiones. El Día del Lobo, que así se llama este libro, que está editado por Espasa, Calpe, cuenta, esta es él hablando en primera persona, cuenta la historia de la familia de Antonio Soler, la historia real, la historia que vivió. Quizás nos preguntemos ahora, ¿cómo no habías contado esa historia? Le comentaba, digo, bueno, algo sí contaste alguna cosa en el nombre que ahora digo, pero de esta manera, esta es mi historia, contando una historia que probablemente muchos de los que estamos aquí hayan vivido, no ellos directamente, sino sus familias, y no se la hayan contado de niños, y no se haya descubierto hasta hace bien poco. Es verdad que hace bien poco empezaron a utilizarse, digamos, unos términos para referirse a aquella historia, la historia de la carretera Málaga-Almería. Una historia que, como él mismo cuenta aquí, era tan vergonzante para los dos bandos que nadie quiso enorgullecerse de ella. Los republicanos, porque no defendieron Málaga y la dejaron a su suerte. Los sublevados, los nacionales, como se llamaban entonces, porque actuaron contra la población civil con una barbarie y una venganza rara veces vista en la historia de las guerras contemporáneas. Este libro no solo, les decía ahora Antonio, que aunque conocemos ya la historia, los que estamos aquí ya la hemos leído y ya sabemos que eso sucedió, en pocas ocasiones te conmueve algo tanto como cuanto se narra. Porque los seres humanos somos narrativos, somos personas a las que los hechos a veces nos cuesta bastante entenderlos. Sin embargo, como aquello esté dentro de las dinámicas de te voy a contar un cuento, te voy a contar una historia, aquello te llega al corazón y entiendes cuál es la profundidad. Es un libro, decía antes María del Mar, lleno al final, está lleno de dolor, está lleno de silencio, está lleno de miedo, consigue todas las cosas que la técnica narrativa de Antonio Soler, que aquí una vez más, como dicen ahora los jóvenes, se la saca y hace un libro espectacular, escribiendo en varios niveles narrativos. Es un libro que huele, es un libro que suena, es un libro donde te quedas con el corazón acongojado porque temes hacer un ruido que pueda despertar sospecha y acabes en la cárcel o muerto detrás de un paredón. Pero es un libro que, extrañamente, aunque viene a decirnos, esto pasó, y pasó de esta manera, y le pasó a mi familia así. Como me lo contaron, lo cuento. Después está lleno de esperanza y habla de esa famosa Tercera España, que probablemente en la polarización nunca nos dimos cuenta que era la más nutrida, donde había más personas. Evidentemente, cuando unos matan por venganza o por rencor o por poder o por ambición, y otros también, probablemente el resto de la gente calle, como decía aquella canción de Harcha, no sé si ustedes recuerdan, al principio de la democracia, pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que solo confía en estar en paz, libertad sin ir a libertad. Aquello duró poco tiempo. Hemos pasado ahora, en menos de 40 años de transición, hemos pasado de nuevo a polarizarnos. No sé si se dan las condiciones para vivir esto, pero no muy lejos de nuestra ciudad, estamos viendo cómo la gente empieza a matarse, a machacarse, vecinos, hermanos, y la guerra, el lobo, está siempre ahí acechando. Creo que esta es la mayor enseñanza que este libro de Antonio Soler, si se le pide a la literatura que tenga enseñanza, que no lo sé, ahora nos lo va a contar, sale como dentro de este horror, después de este horror,
podemos tener una enseñanza moral, como a su abuelo con un solo ojo, el cíclope, que le gustaban las fábulas de Samaniego, que a mí me leía mi abuelo también, supongo también, hazañista, que me enteré ya después de muerto. Le gustaban aquellas narraciones con un trasfondo moral. Yo no me voy a enrollar nada más, decirle a quienes lo hayáis leído a qué estáis esperando. Ahí hay libros y aquí está este señor que después os firma, que da gusto. Nosotros vimos de vender libros, eso también lo recuerdo. Ese es el momento. Les quiero dar, por supuesto, la bienvenida a Antonio, que ya es la segunda vez que viene en menos de un año. La anterior pues Yo que fui un perro, otra novela espectacular, y les quiero dar también la bienvenida a una persona que trabaja aquí y que me es muy cercana porque me soporta, María Ángeles Tarifa, a la que le pedí que, porque ella es realmente la que lee de la familia, la que lee con más gusto y la que no tiene que venir aquí a presentar, y entonces tiene la instancia, y digo, hoy creo que es tu día para que nos cuentes tu lectura, le haga algunas preguntas a Antonio y después charlar con él en el momento que ustedes quieran. Como lectores, levanten la mano, que yo le voy a dar la voz, y quiero que esto sea lo más parecido a un club de lectura, lo más parecido a un diálogo. Así que, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias, Héctor, y a ti, María Ángeles, y a todos vosotros. Oye, enhorabuena por esta novela. Hay una cosa que uno se pregunta, es decir, ¿cómo teniendo esta historia, que seguro te la habrán dicho tu agente literario, la gente dice, pero tú has vivido esa historia, ¿eso cómo no la cuentas? Sí, y además el libro viene a partir de esa pregunta que hace un par de años, un año y medio, no recuerdo exactamente cuánto, me hicieron en una reunión por otra cosa, no tenía nada que ver con esto, los directores de Espasa, hablando de la guerra civil. Me dijeron, hay un episodio que no sé si conocerás y tal, que es lo que ocurrió en la carretera de Málaga a Almería, y le dije, sí, lo conozco muy bien. Y me dijo, sí, y me dijeron, la pregunta clave, ¿y no has pensado nunca escribir de eso, una novela? Y les dije, no. Pero fue como una llamada a la puerta diciendo, aquí está, ¿no te enteras que tienes esto aquí? Al día siguiente, esto fue una reunión del premio de primavera, en el que estoy de jurado, y al día siguiente, nos volvíamos a ver, les dije, he estado pensando en aquello que me dijisteis ayer, hombre, y una novela al uso no haría, pero contar la historia de mi familia sin añadirle nada, porque creo que no hace falta, que tiene todos los ingredientes narrativos, literarios, como para hacer un libro. Y le dije, es más, creo que se pasan un poco por encima porque hay algún episodio que resulta demasiado novelesco, entre comillas. Dije, eso sí lo podría hacer. Y me dijeron, ya, lo queremos y tal. Por eso también sale en Espasa, que no es mi editorial habitual. Hablé con la dirección de Galaxia y le dije, oye, moralmente no me siento con fuerza para ahora publicar esto a vosotros cuando el germen de todo esto viene de otro lado, y la idea, la propuesta, todo viene con los amigos de Espasa. Y me dijo, bueno, pues nada. Eso es como si tú estuvieras... Estoy cedido. Estás cedido, eres del Barcelona y juega con el Madrid la Champions. Yo sé que eso no lo vas a hacer tú, que a ti el Madrid te cae como una patada, pero bueno. No, pero yo, si quieres hablamos de fútbol, pero yo ya no, que te veo muy blaugrana, yo dejé de ser culé. ¿Has dejado de ser culé? Absolutamente. Bueno, eso lo dejamos para las preguntas del final, porque eso es un melonazo que me está a mí quitando... Fui al Proyecto Hombre para quitarme Me gusta Messi, quiero dejarlo. Bueno, pues sí. A partir de ahí viene la idea del libro, es decir, que viene de fuera algo que me había acompañado desde mi infancia, desde que yo me enteré que mi familia había estado envuelta en un episodio bélico de esa naturaleza.
Yo me imagino que un niño de ahora, de 10, 12 años, que se entera que sus abuelos han estado, no sé, en la guerra de los Balcanes o en Siria, pues yo me imagino que lo inmediato es decir, ¿pero qué hacíais allí? ¿Cómo salisteis de aquello? Y tal. Y esas fueron las primeras preguntas. Y la primera informante fue mi abuela materna, que sí se prestaba, teníamos muy buena comunicación. Y esa conversación pues duró con ellos. Bueno, mi abuela murió cuando yo tenía 30 y tantos años, ya desde otras ópticas, habiendo yo leído cosas sobre la guerra, en cuanto quizás por esa información primera, por ver que mi familia estaba en cierto modo marcada por la guerra. En cuanto se empezaron a publicar en el 76, 77 las memorias de Azaña, la guerra civil de Hugh Thomas, todo eso lo fui leyendo. Entonces ya con esa información las conversaciones naturalmente tuvieron otro cariz. Pero a la hora de escribir el libro, realmente lo que he hecho ha sido, como muy bien has dicho, recuperar esa memoria heredada sin inventar, luego podemos hablar de eso, ¿no? Pero sí, sin inventar nada fundamental de lo que ahí se cuenta. Interioridades de los personajes, naturalmente, no me fueron contadas con todo detalle, porque además es imposible. Y ahí es donde podemos decir que entra la novela, que entra la ficción a la hora de ver qué había bajo la piel de alguno de ellos, ¿no? Vamos a seguir, me gustaría, porque si no, seguro que llegamos a los 40 minutos y todavía no te he dado la palabra y tú eres educada. María Ángeles. A ver, yo... Ah, no, el micro, tú tienes que hablar con micro. Yo soy una lectora normal. Pero te lo tienes que pegar bien. ¿Está abierto el micro? Sí, ¿se oye? ¿Lo escuchan ustedes bien? Sí, vale. Yo soy una lectora normal y corriente, no soy una lectora demasiado experta. Entonces... una cosa que me ha cautivado de este libro desde el primer momento es ese comienzo que tiene, en el que parece como que te sitúas a vista de pájaro en una panorámica sobre una época, sobre un momento, y luego desciendes a entrar por una ventana en una casa. Me parece algo maravilloso. Y como yo también soy nieta de gente que vivió la guerra, claro, y con muertos y con todo lo demás, no sé si a ti te ha sucedido o te sucedió que tu familia hablaba con naturalidad sobre el tema de la guerra, o era ese tema que normalmente se procuraba evitar y que del que no sé, o cuando empezaban los abuelos a contar batallitas, los hijos, nuestros padres, decían, déjalo ya, que ya está bien, que lleva toda la vida con la misma monserga, ¿no? Con la misma historia, sí, ¿no? Lo normal ha sido el silencio siempre. Sí, era lo habitual, que nadie quisiera hablar, no de este episodio de la carretera de Málaga-Almería, sino en general de la guerra. En la familia se ha hablado muy poco. Yo me imagino que la gente del bando perdedor, pues por cierto temor, y en general todo el mundo por pasar una página bastante dolorosa en la que había habido ignominias por una parte, padecimientos por otras, vergüenzas, miedos. Entonces yo creo que lo general ha sido hablar muy poco. En mi familia en concreto, ya digo, cuando yo preguntaba, y básicamente a mi abuela, no tenía problemas en que me contara nada. Y a medida que, pues no sé con qué edad sería el primer interrogatorio, si con 10 o 11 años o algo así. Pero a medida que pasó el tiempo y los años, no tuve problemas con 15, con 20, con 25 años en volver a preguntarle.
y en que ella me respondiera. Sí es cierto que a veces mi madre, que sí había estado en la carretera, también me contaba y se sumaba, pero a veces decía, ya está otra vez. Y mi abuela me decía, ¿otra vez quieres que te lo cuente? Y yo decía, sí, como en los interrogatorios, ¿no? A ver si hay algo que se te ha quedado en el tintero. Y así pasaron los años. No era un tema cotidiano, ni mucho menos. No es que todo el día se pasaran hablando de esto, pero sí que cuando yo me quería enterar de algo y preguntaba, no había problema en que me respondieran. Yo recuerdo a mi abuela también hablando a escondidas de un poco de la guerra, porque había perdido a su marido, porque mi padre no soportaba que siguiera con el tema, ¿no? Sobre todo entiendo que los años aquellos en que todavía vivía Franco, todavía seguía existiendo esa sensación de que era mejor no hablar de aquello, ¿no? Sobre todo si eras del bando perdedor, ¿no? Porque, que es lo que ocurrió en mi familia materna y paterna, porque la materna, como ha contado Héctor, bueno, pues hace ese camino, pero ¿por qué hace ese camino? Porque quieren ver las vistas. No, porque mi abuelo era del PSOE y por tanto era alguien que literalmente estaba amenazado, y de eso se habían encargado Queipo de Llano, de decirlo por Radio Sevilla. Y hay que recordar también que cuando se inicia al principio de febrero ese éxodo de Málaga, ya aquí había unas aproximadamente 40.000 personas refugiadas, llenando toda la ciudad, el centro de acogida, la propia catedral se habilita para que allí haya gente viviendo, y esas personas que vienen ya de la provincia de Cádiz, de Córdoba y tal, ya venían contando cosas, rumores, bulos y también verdades. Por tanto, se sabía que lo mejor era huir. Y por el lado de mi familia paterna, mi padre se alista en el voluntario a final del 36 y hace la guerra en Madrid, en el bando republicano, en el cuerpo de carabineros. Y su hermano, mi tío, militante de UGT y también del PSOE, pues también se convierte en un exiliado, es decir, que pertenecían clarísimamente al bando perdedor, y estuvieron perteneciendo al bando perdedor prácticamente durante 40 años. Y durante 40 años le estaban diciendo oficialmente, esta no es tu tierra, este no es tu país y tú estás de sobra. O te conviertes, como decía Franco, que había que convertir a esa gente, pero con disciplina y mano dura, supongo que, como decía entonces, por su propio bien. Y su propio bien pasaba, como dice Héctor, a veces por un paredón o por 30 años de cárcel. Entonces esa gente que estaba viviendo en un no país, por llamarlo de algún modo, pues lo mejor que podían hacer es estar callados, y desde luego no se iban al bar de la esquina a comentar cómo estaba la situación política ni lo que habían vivido, ¿no? A mí hay una cosa, Antonio, que me interesa mucho ahora que estás hablando, que es el proceso. Es decir, bueno, voy a contar la historia de mi familia. Como decíamos antes, sobre todo la historia de tu padre, que marcha al frente de Madrid, aparecía en el nombre que ahora digo, sí. Contada, el Cabo Soler ya estaba allí. Pero aquí, cuando decide, voy a respetar los hechos, esto fue lo que me dijeron, esto fue lo que me contaron. Hay un momento, me parece muy interesante, pues se ve en toda la novela, que me parece uno de los prodigios de los distintos niveles narrativos que van entrando como muy fluido, sin que se vea la costura, ¿no? Es cuando tú empiezas ya la segunda parte y dices, resulta que estoy contando, el libro está dividido en 3 partes, cuando el lobo, ¿no? Dice, a medida que me dedico a contar la historia de la familia, se me están convirtiendo más en personajes de ficción. Y entonces ahí habla en novelista, porque hay una cosa que me parece muy interesante, que es tu propia reflexión de yo pertenezco a esta gente, esta es la historia de mi familia, yo estoy hablando de ello. Sin embargo, ya soy un escritor, ya no soy el chaval que quería escribir, ya soy todo un señor escritor y no puedo evitar hablar de esto y convertirme en el narrador que está dentro de Antonio Soler, ¿no?
Sí, pero es que es lo que decía antes, que es inevitable. La idea mía, la primera, lo que yo me propuse es no voy a inventar nada, sino que voy a escarbar en la memoria, en lo que se me dijo. Claro, llega un punto en que técnicamente estás contando la historia y evidentemente no te puedes olvidar que eres un escritor y que eso tiene que tener cierta coherencia, lo que tú dices, que no se noten las costuras, porque también hay información general de lo que está ocurriendo en la historia, es decir, por qué está ocurriendo todo esto aquí, por qué le está ocurriendo eso a mi familia y a tantos otros miles de familias. Pero llega un punto, digo, en el que estás contando los hechos y hay una puerta cerrada. Quiero decir, yo puedo, por ejemplo, en el caso, uno de los ejemplos que me parece más gráfico de esto, yo puedo decir, porque además aparece en la prensa, qué día mi padre se va a Madrid y se separa hasta que acaba la guerra de mi madre. Me lo contó mi madre. Puedo saber que una semana prácticamente antes ella se ha enterado de que está embarazada. Todo eso yo lo puedo saber, pero ¿de qué modo interno viven en una habitación esa despedida una chica que hasta 3 meses antes tenía la vida por delante como un camino iluminado y de pronto se encuentra en medio de una guerra y que su marido se va? ¿De qué modo internamente mi padre pone el pie en el estribo del tren y ve cómo su vida queda atrás? Eso no lo puedo saber. Y ahí es donde viene la especulación y donde entra también el novelista. Y esos seres que han sido personas que han formado parte de mi vida más íntima, empiezan a convertirse en personajes y los empiezo a mover por el libro como personajes. Es decir, las personas se van convirtiendo en materia literaria sin que el cordón umbilical se corte. Eso formaba parte de la complicación del tu libro. tour de force, es decir, esto como... Claro. ¿A qué me enfrento aquí, no? Claro, y por otro lado, mantener una cierta distancia con lo que estaba escribiendo para que aquello no se convirtiera en un desparrame sentimentaloide que al final, si yo quería hacer un homenaje a ellos y a toda esa gente que vivieron esas experiencias, sería un churro de homenaje, ¿no? Entonces, para mantener cierta altura era necesaria la distancia y el tratamiento técnico, podemos decir, de la historia. A mí hay una cosa en tu narrativa que está desde el principio, que es con la facilidad, mediante el lenguaje, con la que siempre pasabas del humor, digamos, esta especie grotesca, goyesca, para lo que está especialmente dotado, al horror en una misma frase. Pero aquí hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, que tú dices ahí, y yo no creo que eso sea un recurso, que es cuando transcribe una carta que tu padre manda, una cosa que él está escribiendo, donde de pronto me entra un repelús porque digo, hostia, es que el Antonio Soler padre era escritor también. Y parte de los recursos, digamos, de familia, tú lo has incorporado, lo has elevado ya a otro elemento, pero ese juego de los sí, motes, esa especie de sonoridad que hay a la hora de contar algo, que se escucha el sonido de las conversaciones, está en esa carta que aparece de tu padre que está hablando, sí, donde está con Dobla y están hablando de teatro y esas cosas, ¿no? Sí, cuando va en el tren hacia Madrid, es como una especie de Joyce de andar por casa, sí, una cosa así, ¿no? Pero sí, en la familia había un espíritu, no sé si llamarlo creativo / proletario, sarcástico, humorístico, que yo creo que les salvó mucho también la vida durante la posguerra.
Y eso lo tenía mi padre y lo tenía, por ejemplo, mi abuela materna, no teniendo nada que ver más que ese vínculo político, de familia política, pero sí tenían esa especie de superación, de salto con pértiga de la realidad a través del humor y de la ironía, ¿no? Y eso también lo he intentado reflejar en el libro, porque la peripecia central, aunque el libro habla de lo inmediatamente anterior y de lo posterior a la carretera de Almería, yo creo que eso les ayudó, y a pesar de todo ese drama, en esas narraciones que me hacía mi abuela, esas narraciones orales y tal, eso estaba allí también. Y también era como una enseñanza, ya que no había las moralejas de Samaniego, porque no las había nunca, y desde luego en mi libro no las hay, pero sí que había esa especie de flotador que de pronto en medio del drama salía el disparate, ¿no? Y que no era algo incorporado a la hora de contarlo, sino que me decían, no, en medio de aquello no sé qué, de pronto, pues el esperpento. Me imagino que otra gente que pasaba por allí, pues no le ponía ojo a ese elemento de la historia, pero ellos sí. Una manera que supongo que también es de distanciarse del dolor extremo, claro, de la... Claro, de hecho, relativizarlo, ¿no? A cuento de esto, quería yo comentarte, cuando tú hablas de tu padre como ese optimista voluntario, ¿no? Que dices, no importaba lo difícil de la situación ni que el peso de la guerra fuese mayor del esperado, lo guiaba un optimismo que no era gratuito ni producto de la ingenuidad, era una aspiración vital. De alguna forma ese carácter, ese espíritu suyo de salir airoso de las cosas estaba también ahí, ¿no? Sí, también responde a una voluntad, a una actitud frente a la vida. Yo al final del libro, pues, puedo hablar del final o lo que sea, porque como da igual, esto no es un libro de misterio ni nada de eso. Se sabe desde el principio que en el asesino, o sea que no hay problema. Al final lo digo, cuando cae Madrid y mi padre está allí y por una serie de azares consigue salir rápidamente, cuando sube a ese tren es alguien derrotado, es un soldado derrotado, pero vitalmente no es una persona derrotada ante la vida. De todas formas, yo creo que tú consideras que dentro del horror fueron afortunados, ¿no? Quiero decir, porque suerte. se escapan por poco varias veces y todos, ¿no? O por poco, con suerte y con la colaboración también de otros, pero que podía haber sido mucho más dramático en vuestro caso, porque por chiripa consigue tu tío escaparse y tal, tu abuelo salva la vida porque se sale su abuela cuando la pillan en Calle Nueva con el extrapello, que eso da miedo. Dice, ¿esto cómo va a terminar? Sabe que está viva porque te lo cuenta desde el principio. El abuelo que se escapa, que sale a que le dé el aire justo cuando van a hacer el registro. Efectivamente, está el azar que interviene siempre absolutamente en todo. Pero también, si os fijáis, algunos se salvan por un gesto de generosidad de otras personas. Totalmente. Claro. Que en algún caso es correspondido. O yo diría, en los dos casos que eso claramente es así, son gestos de generosidad correspondiendo por gente que es de distintos bandos militares o de distintos bandos de la guerra. En un determinado momento se tiende una mano de uno hacia otro con una ley muy básica que dicen, bueno, si a mí me vais a matar, ¿vais a ganar la guerra? ¿O en qué se queda esto? En un simple desolladero de una persona más, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso me parece que es importante también destacarlo, ¿no? Que en medio de la barbarie
que se da en los dos bandos, aunque no de forma proporcional ni con las mismas directrices, porque en el bando nacional es algo que viene de arriba hacia abajo, es decir, cuando el general Mola, que es el artífice del golpe de Estado, da sus primeras directrices a principios del día 18 de julio, lo primero que se dice es hay que sembrar el terror como forma de aplastar al enemigo, y que eso quede claro, mientras que en el otro lado el terror viene de abajo arriba, podemos decir. El gobierno de la República lo que intenta, y tarda muchos meses en conseguirlo, pero lo que intenta es aplacar un poco el descontrol y los crímenes que se están cometiendo, y que muchos de ellos se cometen en Málaga nada más comenzar la guerra, ¿no? Pero digo, a pesar de eso, no todo el mundo entra en esa dinámica de matar al vecino, sino en muchos casos es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero ¿tú crees que el hecho de que la República abandone a Málaga viene motivado también por esa cantidad de desmanes y de despropósitos que venía cometiendo esos exaltados? No lo sé, sinceramente. Yo creo que Málaga ya es una plaza perdida, que estratégicamente no interesa demasiado al gobierno de la República, y no lo sé porque el presidente del gobierno en ese momento es Largo Caballero, que, en fin, no era un santo de mi devoción, no, desde luego, pero que no tenía problemas en hacer política dura, aunque él estaba por controlar todo eso, ¿no? Pero yo creo que básicamente responde a una situación de perdidos al río. Sí, de una situación bélica en la que Málaga ya no representa un bastión ni económico ni industrial. Evidentemente le tenía que preocupar muchísimo más que cayera Bilbao que Málaga, por ejemplo, ¿no? A mí hay una cosa en este aspecto que me parece que no lo refieres como tal, pero creo que te queda después de los pozos que te quedan en esta lectura, que no son pocos. Probablemente sea la primera guerra de las propagandas, una de las primeras guerras de las propagandas. Tenemos el caso claro de que Queipo de Llano, él, con sus proclamas a través de la radio que escuchaba todo el mundo, es quien acojona a la población, diciendo no solo vamos a ir a por vosotros, sino que enteraros, vais a morir todos. Y sale, y la población tira para adelante, miles y miles y miles de personas metiéndose en aquel agujero. Pero también la República utiliza, por ejemplo, en el caso que se ha referido, y tú lo refieres también cuando haces entrevistas, evidentemente la masacre de la carretera Málaga-Almería, en términos numéricos y en términos de horror, es infinitamente mayor, si se pueden comparar esas cosas, que la de Guernica. Y sin embargo ha pasado desapercibida hasta que, de nuevo, volviendo a la propaganda, y ahí quiero abrir otro tema, hace unos años se publica un libro que además nosotros reeditamos aquí, que se llama La Desbandada de Luis Melero, y se le empieza a llamar Desbandada. Es decir, se le pone un nombre al que tú te niegas absolutamente, lo dices clarísimamente. A ver, desbandada, ¿qué es? Esto de desbandada, ¿quién es? Nunca se había utilizado ese nombre, pero la gente lo asume. Estaba leyendo un artículo de Pablo Bujalance, el gran periodista y escritor malagueño, de hace 2 años, que decía, dejemos de llamar desbandada a esto. Es decir, esta afición que tenemos los malagueños a ponerle un nombre florido a todo, y una vez que ya tenemos el nombre, ya construimos la realidad. Pero tú tienes una reflexión muy especial sobre el término desbandada. Es decir, es que el término desbandada es un término humillante para las víctimas, ¿no? Y sobre todo es un término inexacto, ¿no? Una desbandada se refiere a un ejército que huye en desorden, un ejército que se retira de forma desordenada, y no es lo que aquí ocurre. Si se toma ese episodio como el hostigamiento del ejército sublevado sobre la retaguardia del ejército republicano,
pues mala cosa sería, ¿no? Ese bombardeo sistemático contra un ejército que huye prácticamente desarmado. Pero es que no es eso tampoco. Lo peor de todo es que ese hostigamiento es sobre una población civil. Luego no hay una desbandada de un ejército huyendo desordenadamente. Hay una población civil que huye del terror y donde van algunos, van insertos algunos milicianos y poco más. Y hay algunas armas que llevan estos milicianos, pero por tanto el término no es justo, y por otro lado tiene un componente un tanto folclórico que le quita, creo yo, dramatismo a la esencia de lo que ahí ocurrió. Por tanto, y otro motivo más, nunca en mi casa oí hablar yo de desbandar ni nada parecido, y hablando con herederos de estos caminantes, me dijeron que en su casa tampoco lo habían oído. Hablando con algún amigo historiador me dijo tampoco, por tanto no lo uso, ¿no? Quizá en algún sitio sí se usó, seguramente, pero no era el término, como tú dices, justo. Cuando decimos Guernica, todos sabemos a lo que se refiere. Aquí ese término no tenía esa coherencia. Hay una cosa que me gustaría leer de una de tus lectoras más precisa. Es la que precisamente hablaba hablando de otra novela, pero habla un poco de la experiencia de leer a Antonio, que me parece que es una de las cosas mollares de este libro. No solo la historia que cuenta y cómo nos implica y cómo está contado, sino lo que significa hablar. Tess Neuen se llama, y ella vive pues también por allí, por Totalán, es decir, que de esa zona. Leer a Soler es entrar en un terreno donde la luz penetra el lodo y hace visible lo invisible. Ahí está la belleza de su escritura, ahí la magia. Leer a Soler es pensar que la belleza tiene más que ver con lo cotidiano que con lo inalcanzable, que es la definición que siempre se nos ha enseñado a asociar con ella. La belleza de Sur, hablando de una de sus novelas más valoradas, más premiadas, está en que Soler ha sabido ver la luz de personajes que aparentemente no la tienen. Esto yo creo que se podría aplicar muy bien también a esta novela. Sí. Y sobre todo en ese ejercicio que tú haces, que lo has contado antes, cuando vas a describir a tus abuelos, a tus abuelas, a tus tíos, a tu padre, a toda esta gente, hay un momento que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, que es cuando pones encima de la mesa la disputa que existe entre tu madre y su madre y tu abuela a la hora de enfrentar el mundo. Y como tu madre decide un poco quedarse al amparo del el gran abuelo, papá Ramón, que es quizás el gran personaje que en esa especie de empíreo de Olimpo, Olimpo desarrapado, el Zeus, que es el que ordena todo. ¿Cómo están continuamente luchando y cómo utilizas el lenguaje de una manera muy precisa para ver los sentimientos que tienen ellas por dentro y cómo tenían opiniones distintas, cómo había esas disensiones dentro del... Son elementos humanos, ¿no? Hacerlo de otro modo pues significa entrar en el cliché, en el blanco y negro, y tiene también que ver con a veces dejo ver mi propia opinión política también. Yo creo que esto es el típico, a lo que tú te referías, el típico enfrentamiento madre-hija, ese pulso extraño que existe entre ese vínculo absolutamente misterioso y maravilloso de madre-hija, ¿no? Que no se da padre-hijo, ¿no? Eso pertenece a otro mundo, y algo he percibido y lo he intentado reflejar. Pero al margen de eso, sí, yo también he mostrado ahí alguna opinión mía personal en desacuerdo con lo que ellos pensaban, y también lo que políticamente entre ellos chirriaba, porque creo que contribuye a romper otro cliché
que es el de entender la república como algo monolítico. Eso y que ahora vemos con tanta frecuencia, ¿no? Vemos manifestaciones de Podemos, de quien fuera y tal, y la bandera republicana. Y a mí eso me hace pensar mucho y hasta me haría gracia si no me parece un tanto dramático. La república no era monolítica. La Segunda República tiene su germen en el Pacto de San Sebastián de 1930. Está compuesta por gente como Alcalá Zamora, como Maura, como Azaña, como Martínez Barrio. Ninguno de estos era ni comunista ni socialista. Era o gente moderada, gente de centro izquierda, y también estaba Indalecio Prieto, y estaba el PSOE, y también estaba Largo Caballero, que no dejó que el PSOE entrara de lleno en el aval de la República. Por tanto, y desde luego estaba el Partido Comunista minoritario, que veía la bandera tricolor como la bandera de una democracia burguesa a la que había que cargarse. Y no digamos ya los anarquistas. Ese era el bloque, resumiendo, de la República. Por tanto, decir la República era roja y lo otro era azul, lo otro claro que era azul. Bueno, y también había algún matiz con los monárquicos y tal, pero bueno, esa era otra cuestión. Pero la República era un movimiento heterogéneo. Es como si ahora... De hecho, ese fue su fracaso, ¿no? Bueno, el fracaso ahí entraríamos en otro. El fracaso viene también porque la República lleva en el año 31 y el crack del 29 es en el año 29 y hay un hundimiento económico mundial. España tiene una situación desastrosa. Y hay un resentimiento por parte de la conservadora que no quiere ceder un poder casi medieval que viene, en fin, los factores son muchos. Pero es como si ahora entremos en un terreno completamente utópico, hay un golpe militar y gente que es desde una parte del PP hasta Podemos forman un bloque contra los militares. Eso era la República también. Y por eso gente que está en el ala más central podía ser fusilada por unos o por otros en determinado momento. Y como de hecho ocurre con Melquiades Álvarez, que es el maestro primero de Azaña, lo fusilan unos milicianos. Y en base a eso también he introducido en el libro algunos elementos, aunque el libro no va de eso, pero sí me parecía importante que esos matices estuvieran presentes para romper un poco la brocha gorda del blanco y negro, que me parece una reducción absoluta y en la que hoy estamos muy inmersos, aunque mejor no hablamos de eso. O sí, me da igual. Vamos. Sí, es que yo creo que precisamente eso es uno de los valores de este libro, que es que contando la historia de tu familia, y ahí hablábamos antes que la historia la conocemos todos, que como los seres humanos realmente nos pueden dar los datos, nos pueden dar los hechos, pero no nos conmueve hasta que alguien nos dice te voy a contar un cuento, te voy a contar una historia. Y aquí logras que la historia de tu familia, la historia de todos nosotros, te haya pillado donde te haya pillado y sea después la historia de este país. Es decir, cómo estaba construido eso, y te haga pensar, decir, bueno, ¿y hoy qué? ¿Ahora qué? ¿Toda esta enseñanza nos sirve para algo? Porque ahora mismo estamos viendo que hay mucha gente que ya no tiene idea de historia, se está vendiendo la fake news de la historia, y entonces dicen, ay, mira, vamos a apoyar estos que bombardean con tremenda ligereza este lugar o este otro. ¿En qué medida, por ejemplo, la contextualización de los dos grandes conflictos militares que tenemos ahora, toda la zona israelí y de la zona de Gaza y después de Ucrania, ha estado flotándote ahí o te has olvidado completamente? No he tenido esa ambición global de política internacional, ni mucho menos. Básicamente yo quería contar la historia de mi familia teniendo siempre el punto de vista de que era un reflejo, una gota de agua dentro de un, por lo menos de un lago, que era el lago español, ¿no?
y que era reflejo de otros muchos miles de familias. Hasta ahí es donde llegaba. Ni quería hacer una referencia al orden mundial, ni tampoco al orden político actual de España, ni mucho menos, aunque hay algunas personas que me han querido llevar por ese terreno. Pues no tengo ningún problema en hablar de eso, pero no es esa la cuestión, no. Estaba centrada en donde está. Lo que ocurre también es que esas fotos del médico canadiense podían ser las fotos que hemos visto ahora y que veremos mañana en el telediario, en Gaza y todo esto, porque se repite y es gente que va con lo opuesto, niños perdidos, masacres y en muchos casos esa misma justificación, ¿no? De como allí hay 5 milicianos que van entre la población civil, bueno, pues mandamos 3 barcos de guerra y si para matar 3 milicianos mueren 500 personas, no importa. Eso lo estamos viendo todo el rato, ¿no? Quiero decir aquí que estas fotos que están viendo ustedes son las de, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre del arquitecto que acompañaba a Norman Bethune? ¿Sise? Sí. Sise. La Israel se le atribuyen a Norman Bethune, como saben ustedes, fue este médico que en aquel tiempo, y aparece también como personaje de esta novela, de alguna manera dio un salto en el avance en el tratamiento de la medicina militar, inventándose, digamos, lo que era una unidad móvil de transfusión de sangre. Y Bethune, que nosotros conocimos a principios de los años 2000, más o menos, porque aparecieron estas fotografías. Esta la ha compartido Diario Sur, por eso sale el logotipo, y yo se las pongo. Y aquí en España, Jesús Majada fue quien se encargó de difundir y distribuir esta fotografía. La historia me gustaría, María Ángeles, seguro que tiene otras cosas, pero me gustaría... Yo tengo una última pregunta vale. que hacer, y además es una cuestión más bien anecdótica. Pero me llamó mucho la atención y de hecho es un movimiento que desapareció. Entiendo que al ganar Franco la guerra y todo lo demás y ya entrar, es el asunto de esa tía espiritista que tenías. Siguió siéndolo con los años. Te digo porque en mi familia también hubo espiritistas, ¿no? Sí. y las conversaciones años después de los trances y de todas esas historias siguieron formando parte de la conversación. Sí, claro, y yo, No sé si yo a veces pienso en esas cosas y en el espíritu formativo. Bueno, demasiado bien estoy. Yo iba a un colegio donde me apaleaban. En mi casa oía hablar de la realidad del modo contrario de lo que oía en la calle. Y entre ellos hablaban de que habían visto a no sé quién y tal, que llevaba 5 años muertos. Y lo hablaban con cierta naturalidad. No sé quién ha visto a la tía Manuela, no sé qué, a la pobre se le ha parecido. Y hablaban con naturalidad de los muertos que veían y todo esto. Y no toda la familia, pero ellos decían, no sé quién tiene gracia. Y cuando alguien tenía gracia es que tenía conexión con el más allá. Con el más allá. No sé si es que atravesaban, ahora ya con la física cuántica, atravesaban una dimensión a otra o no sé qué capacidad tenía. Pero es curioso porque lo decían que incluso tenía que ver con los rasgos faciales. Ojos un tanto saltones, determinados rasgos ellos se atribuían. Y sí, mi tía esta... hasta que ella misma pasó al otro lado del telón. No sé si ahora desde allí nos ve a nosotros, pero hasta que eso ocurrió ya, sí. Sí, pero además era respetado por el resto de la familia como sí, algo muy normal, ¿no? Como si se hubiera encontrado con su cuñado que estaba vivo, pues lo mismo se encontraba con su tía que estaba muerta. y la gente, los demás lo aceptaban y de vez en cuando iba a su casa y te llevaba un sobresalto si entraba a una habitación porque veía unas especies de palmatorias encendidas dentro de la oscuridad y decía, no, esto es para darle luz a no sé quién, que me lo ha pedido. Que tenía que buscar algo en el armario. Sí.
Bueno, hay que decir que algo se te quedó ahí, porque la cosa de la escritura te permite a ti revivir personas que parecían fantasmas del pasado y tener y manifestarlos ahí. Hombre, sin necesidad una de mis Ouija, ¿no? novelas la titulé El espiritista melancólico. El espiritista melancólico, esa no la he leído, por cierto, y ya me lo pongo de debe. Personas, criaturas de este público, por favor, que participen. Alguno querrá contar algo, sí. Di tu nombre si no te importa antes, ¿vale? Sí, hola, soy Margarita García Díaz. Tengo muchísimas implicaciones personales en todo este episodio de la guerra y en otros similares, y además trabajo para la memoria histórica. Dicho esto, considero que la equidistancia es complicada y yo estoy segura de que tú no vas a ser equidistante. Eso me agrada. Y como persona que guarda en su interior un montón de historias, como por ejemplo los fascistas bajando, los italianos bajando por mi pueblo para llegar hasta Torre del Mar para unirse a la juerga, que yo no he sido capaz de escribir, obviamente. Me gustaría saber si para ti ha sido como un poco terapéutico, si para ti el sacar todas estas cosas te ha servido de alguna manera de algo. Gracias. No, equidistante no. He tratado de explicarlo. El terror por parte del bando sublevado está instaurado como una directriz y además se mantiene a lo largo del tiempo, una vez acabada la guerra, en fin, creo que es conocido por todos. Y se debe a un golpe de Estado contra un régimen absolutamente democrático, legítimo, que a unos le podría gustar más y a otros menos, pero que era... Claro que se tiene que defender, pero que a veces se defendió de modo descontrolado por parte de milicianos que cometieron barbaridades. Entonces, yo lo que hago es dejar constancia de que eso también ocurrió, que a determinadas personas no nos habría gustado que eso ocurriera por la limpieza de la República y todo eso, por supuesto, pero ocurrieron. Por gente descontrolada y que no estaba mandada por el gobierno de la República. Eso no, por tanto, no hay equidistancia en esto. Es decir, la cuestión está, y además numéricamente, muy descompensada. Pero si yo quiero darle verosimilitud al horror que comete el bando sublevado, tengo que decir lo que yo entiendo que es la verdad y que además está contrastado. Es decir, no invento nada. Por tanto, no hay equidistancia. El problema y que yo le veo a la memoria histórica es convertir todo esto en un asunto político de hoy día. Y estamos hablando de algo que ocurrió hace casi 90 años y que tendría que tener un cierto tratamiento histórico que no tiene nada que ver con el olvido, que no tiene nada que ver con recuperación de fosas, ni mucho menos, pero que no es una cuestión política de hoy día. Yo así lo veo y así lo entiendo y así lo digo. Nos guste más, nos guste menos, ¿qué tiene que ver Núñez Feijóo con Mola? No tiene nada, es que no. ¿Qué me quieren contar con eso? No tiene nada que ver. Como si me están diciendo que Pedro Sánchez tiene que ver con Paracuellos. Eso son patrañas. Así lo entiendo. Así. No, es que es una... iba a decir una historia, es una presencia que me ha acompañado siempre. Las personas que yo he querido y que están muertas no están olvidadas. Y ni yo he olvidado lo que me contaron, ni nada de eso. Ha formado parte de mi memoria más inmediata, sin que sea una presencia constante, pero está ahí. Por tanto, no ha habido una cuestión terapéutica. Lo que sí ha habido, naturalmente, es un momento de aproximación, de revivir determinados momentos, de
ahondar en los sentimientos, por eso que antes estaba diciendo, ¿no? Tratar de revivir qué sintieron ellos en determinados momentos cruciales de su vida. Eso ha supuesto un acercamiento emocional, pero no algo que tuviera que ver con darle la vuelta a algo que estaba oculto y que yo sacaba a la luz, ni nada de esto, ¿no? Fíjate, el momento para mí personal más emotivo de todo esto vino a raíz de un informe semanal de Televisión Española. Estaba haciendo un reportaje sobre este asunto cuando apareció el libro. Entonces me llamaron y decían, bueno, está ya hecho, pero por lo menos queremos meter una cuña contigo o lo que sea y tal. Y fueron a mi casa y me dijeron, ¿tienes fotos? Y sí, y eran fotos que yo no había mirado en el proceso de escribir el libro en ningún momento. Pero cuando se pusieron en el tablero todos los personajes de la novela, mi padre vestido de militar, mi madre joven, mi abuela, todos allí, para mí sí fue un impacto emocional. Pero bueno, ya el libro estaba hecho. No lloré ni nada de esto, ni las lágrimas empañaron el libro, pero sí que fue el momento más emocional, pero ya estaba puesto el punto. El punto final de la novela fue el momento más emocionante a posteriori. Di tu nombre, porfa. Sí, Juan Antonio. Hola. Antonio, muchas gracias porque por fin hayas parido en tanto tiempo interiorizado el parto y que hayas sido tú precisamente el que hayas contado los hechos de la carretera de Almería. Gracias. Dos aportaciones. Una con respecto al término la desbandada. Yo soy de Vélez, Málaga, y en mi pueblo a eso siempre se le llamó la huía. La huía. Lo he oído también, sí. Claro, la desbandada a lo mejor es un nombre más comercial, más sonoro, que suena mejor que la huía, pero en mi pueblo siempre se llamó a eso la huía. Y con respecto a la pregunta que te hacía Héctor sobre por qué Málaga se abandonó. Tú has dicho una cosa muy importante, que era porque a lo mejor por razones de tipo de estrategia militar no interesaba gastar lo que negó Largo Caballero. Cayetano Bolívar, diputado por el Partido Comunista de Málaga, fue a entrevistarse con Largo Caballero, presidente de la República, en Valencia, y le pidió armas y que se reforzara la plaza de Málaga ante el ataque de Queipo de Llano. Y le dijo una frase histórica que dijo: ni un fusil ni una bala para Málaga. Está recogido en el libro. Está recogido en el libro, sí. Todavía no he tenido la suerte de leerlo. Eso. Ahora me gustaría escuchar a alguien que haya leído el libro. ¿Alguno lo ha leído ya? Por favor. Sí. ¿Tú no dices nada? Bueno, gracias. ¿Tú has leído el libro? Seba, anda, porfa. Bueno, Sebastián Navas, sí, esto es como somos amigos, te hago el atraco. Sebastián Navas, pintor, me decía hoy que tenía mucho que ver con... Pégatelo bien. Yo no quiero tampoco... Mi familia tiene una historia muy parecida a la que Antonio describe en el libro, y para mí, al leerlo, ha sido muy... Aparte literariamente, ha sido muy emocionante para mí. Y tampoco quiero decir nada más de lo que aquí se ha dicho, darle las gracias a Antonio por haberle escrito el libro. Pero yo, si tuviera que decir algo, que no quiero andar en lo personal ni nada, es decir que lo que más me ha impresionado del libro ha sido primero la imparcialidad, la toma de distancia que Antonio ha hecho. Ha sabido entrar en un tema que es muy personal, como es la historia de su familia, pero al mismo tiempo salir y verlo desde arriba. Y creo que nos da a través de la contextualización histórica que hace con el tema familiar, que es fantástica, nos da una gran lección de lo que pasó. A mí personalmente, que yo viví, no tuve la suerte
Mi madre al final de los últimos años sí me dijo algo, pero mi madre tenía 9 años cuando iba allí. Iba con mi abuela embarazada también, bueno, no quiero hablar de eso. Pero yo no tenía datos ninguno, porque había una cápsula de silencio y a través del libro he podido, digamos, descubrir, digamos, las experiencias que vivieron, y eso para mí ha sido muy enriquecedor. Y lo que quería decir es que me parece que este libro nos da una gran lección que nos permite ver con mucha perspectiva, digamos, no solamente lo que ocurrió, sino también ver ese aliento del lobo que todos hemos percibido a lo largo de la vida. Yo sé lo que quiere decir Antonio cuando dice lo del lobo, yo lo entiendo perfectamente. Y el lobo sigue vivo, y nos rodea, y es muy importante que esa lección que Antonio la ha puesto aquí sobre papel no la olvidemos, y que ha escrito un gran libro. No puedo decir otra cosa que muchas gracias. Ole, perdón, es que amigo mío. Y mío. Pero dice, y suyo también. Me parece que habla muy bien, que ha sido muy conciso, lo contrario que yo. Pásale, di tu nombre, por favor. Sí, Francisco. Buenas noches, Antonio. Hola, bueno, yo Paco. quiero decir que estoy leyendo ahora mismo el libro, no habré leído unas 40 páginas o por ahí, que soy lector habitual de Antonio, y no solamente lector, sino ensayista de su obra. Precisamente ahora próximamente saldrá un ensayo sobre narradores en donde él está incluido y analizado por mí. Bueno, hecho ese paréntesis, es verdad que la narrativa española en torno a la guerra civil se dice que probablemente haya más libros, más novelas de la guerra civil española que de la Segunda Guerra Mundial. Yo no los he contado, lo he leído en algún lugar y creo que es así. Entonces, mi pregunta es, bueno, a veces también se ha contado la historia dependiendo de la ideología del autor. Si el autor era de derechas, pues los nacionales eran gente maravillosa que vinieron a desterrar ese terror que había en la República, de quema de iglesias, de asesinatos, etcétera. Y si es de izquierdas, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, la bibliografía que hay al respecto de la guerra civil, según la lees desde una perspectiva o desde otra, está creada así. Probablemente uno de los autores que se distanció de eso y que intentó introducir cosas nuevas, puede haber más, ¿no? Pero yo leí con mucho interés La noche de los tiempos de Antonio Muñoz Molina, y él ya sí se hacía ese distanciamiento que yo creo que es conveniente, porque si la historia la analizamos desde la perspectiva de los buenos, de los malos y de los que no estamos diciendo la verdad a las generaciones actuales, y estamos otra vez posicionándonos a repetir la misma historia, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad histórica, no he leído la novela, pero por lo que estáis comentando, ese distanciamiento existe, esa salida de fuera del escritor para verla desde arriba, da la impresión de que sí, de que eso existe, y yo creo que si eso existe, realmente esta novela aportará mucho a la historia de lo que es la novelística española en el ámbito de la guerra civil, ¿no? Gracias, Paco. Algo de eso he pretendido, y verdaderamente sí, la bibliografía sobre la guerra es tremenda, y claro... de hecho, incorpora mucho aquí, sí, eso hay que decirlo. Eso lo iba a decir. Uno puede estar posicionado ideológicamente donde sea, y como decía antes, yo en el libro, en contrapartida con ideas de mi familia, pues recuerdo que había algunos partidarios de Largo Caballero. Yo siempre defendía
y defiendo, por ejemplo, la figura de Indalecio Prieto. Me parece que era el socialista ejemplar en medio de todo ese desastre. Pero eso no me hace taparme un ojo y dejar de ver lo que está ocurriendo en otro lado para fijar solo la posición en un lado. Eso me parecía esencial, como decía antes, para dar credibilidad a lo otro que voy a contar. Sería un escamoteo hacia el lector ocultar la verdad. Y por otro lado, literariamente, si he tenido alguna referencia, ha sido la de Juan Eduardo Zúñiga. Cuando yo leí la primera edición, que además fue rarísimo, porque la primera edición de Largo Noviembre de Madrid, no sé si te acuerdas, salió en aquella colección magnífica, pero que era de libro de bolsillo de Bruguera. Y era raro que una novedad saliera en aquella colección. Bueno, pues nada más salir yo lo leí y leyendo ese libro, Largo Noviembre de Madrid, viendo cómo se desenvolvían esos personajes de la vida cotidiana en el Madrid republicano, yo estaba viendo continuamente, por ejemplo, la sombra de mi padre. Mi padre podía ser uno de esos personajes en ese Madrid de la República, en ese Madrid en guerra, donde naturalmente todos estaban padeciendo la cuestión histórica, bélica, pero el protagonismo estaba precisamente en esos seres movidos por el gran río de la historia, esa gente humilde que lo que está haciendo es padecer los movimientos de ajedrez que se están realizando por arriba. Ese era mi interés básico a la hora de escribir este libro. Y ya digo, aunque hay otras menciones por la propia naturaleza de lo que mi padre vivió en la caída de Madrid, pues a las últimas banderas de Ángel María de Lera, que dentro del posicionamiento que en su día tuvo Lera, que era muy cercano y perteneciente a la CNT y tal, me parece que sigue siendo una novela muy luminosa sobre el desastre de algo que intentaba hablar antes, el desastre en el que acaba convirtiéndose la República en sus últimos días, cuando el coronel Casado da el golpe de Estado dentro de Madrid contra Besteiro y todo aquello ya es un auténtico caos, ¿no? Pero ya digo, básicamente me interesaba, por resumir, el factor humano. Hay un elemento que yo creo que también no se dice aquí, que es un libro que podría ser así toda la literatura, la buena literatura, pero es un libro sobre el tiempo, sobre qué concepción tenemos del tiempo. Yo, viendo ahora y preguntándole a Antonio, que hemos empezado así, joder, tenías esta historia en las manos, era incapaz de verla. Necesitamos tiempo para entender la realidad, muchas veces. Y aquí hay un tiempo que está dentro de un tiempo, que está dentro de un tiempo, y todo funciona. Además tiene las técnicas cinematográficas típicas de flash forward, flashback, es decir, están aquí constantemente. Estamos hablando de una cosa en presente que es pasado, pero que es presente, y además hay un futuro dentro del presente. Eso está constantemente. Y a mí me parece que eso es algo que queda al final, que dice, a ver, ¿qué he estado viendo? ¿He estado leyendo una cosa del pasado con ojos de hoy? Sí, también, pero en realidad para poder tener unos ojos limpios hoy necesito entender toda esa mirada, y eso se ha hecho única y exclusivamente con esa cosa que forma parte de los seres humanos y que hay algunos que tienen el superpoder encima de hacerlo bien. Antonio claramente es uno de ellos, y aquí ha hecho una cosa que yo creo que tardará también un tiempo en reconocerse. Darte a ti como sociedad, como miembros de una ciudad que nos cuesta tanto identificar, que queremos tener una memoria y que resulta que la memoria de esta ciudad tan milenaria la están borrando como un palinsecto todos los que vienen. Es decir, esto sucedió y sucedió aquí y merece ser contado, y merece ser contado en condiciones.
que es una frase que tampoco dice mucho en condiciones, pero que es muy malagueño, como el respeto y la demanda. Directamente. ¿Alguien más que diga algo? ¿Alguien que haya leído este libro, por favor? No lo has leído, pero quiere hablar. Está bien. Quiero preguntar una cosa. Yo me llamo Carlos. El año pasado vi una película que se presentó aquí en Málaga, que era Caleta Palas. Caleta Palas. Y bueno, pues trata la llegada de los franquistas a Málaga y de algunos, pero también los hechos de la carretera de Almería. No sé si usted la vio. Sí. ¿Y cuál es la opinión? ¿Qué le mereció? Gracias. ¿Histórica o como producto artístico? Sí, me parecía que era fiel, aunque bueno, básicamente trata de los días previos a este episodio, ¿no? Lo que recuerdo, no, bajo mi punto de vista no había una gran aportación, porque tampoco creo que era la misión de hacer una labor de investigación, sino más bien de divulgación. En ese sentido, pues bien. De hecho, estuvimos aquí presentando Caleta Palas y, curiosamente, lo que hicimos para vincularla con la librería, porque aquí lo que hacemos es traer libros, es traer las ediciones que hay de muchos libros que nombra Antonio, el de Kerler, el de Mercedes Formica, el de Sir Peter Chalmers. Todos esos libros estaban aquí. Y de hecho también Ediciones Genal ha hecho reediciones en algunos casos de ellos, como el de Sir Peter Chalmers. Es que yo creo que estamos viviendo ahora una época con mayor o menor éxito artístico, de esa necesidad que estaba hablando Antonio, ¿no? De decir, oye, esto tiene que conocerse. Y ya después, y encima, a ver si entre todos le ponemos un nombre que estemos todos de acuerdo y que no sea folclórico ofensivo. Si somos capaces. Más opiniones, por favor, más palabras. Sí, hombre, Tíscar, ¿qué hace? Al final has venido. Todo YouTube se tiene que entender. Todo el mundo como me llamo. Bueno. Di tu nombre, porfa. Yo no soy muy objetiva con la admiración de Antonio, porque todo lo que leo de él siempre me fascina, ¿no? Pero este libro lo he leído en 2 días, pero además, o sea, con auténtica pasión. Me ha encantado. O sea, la historia era una historia que todos conocemos, que además por mi familia, lo mismo, o sea, no voy a contar nada de mi familia, pero me refiero que todo lo que ha contado, son los hechos, los conocíamos todos, ¿no? Además, en esa misma versión, con ese mismo estilo, ese silencio familiar, que es lo que vale. Pero lo que me admira siempre es el discurso narrativo. O sea, cómo monta la novela. O sea, es que la monta estupendamente, porque no es una cuestión solamente biográfica, sino que traspasa esto, ¿no? Y con la habilidad que tiene siempre para mostrarnos, es verdad, para escribir novelas, pues esa novela es que yo diría que es perfecta. Y si tuviera que estar en instituto dando clases como estaba, ¿no? Desde luego, yo creo que es una lectura obligatoria para bachillerato. Sobre todo para bachillerato, también a lo mejor para cuarto de la ESO, no sé. Pero veo que es necesaria, lo mismo que fue necesario leer, durante varios años hemos leído Los girasoles ciegos, ¿no? De Alberto Méndez. Y a mí me recordaba esto. Porque es verdad, como dice Francisco Lomas, que hay muchas novelas o muchos libros escritos, novelas sobre la guerra civil y tal, pero novelas que diga, ostras, esta novela es imprescindible, tampoco conozco muchas, yo no conozco todo lo que se ha escrito, ¿no? Pero esta novela me parece que es imprescindible, es fantástica, o sea que no puedo decir nada más que en decirlo públicamente lo que me ha gustado y lo como me ha impresionado. O sea, es que me ha impresionado, yo la he leído con emoción, o sea, no quería que se acabara, pero por otro lado necesitaba que aquello acabara porque no podía más, ¿sabes? O sea, han sido 2 días muy, muy vivos. Sí. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Tíscar. Gracias, Tíscar. Es que Tíscar tiene, yo creo, razón en una cosa que es fundamental, es el viaje. Eso se utiliza mucho y ahora mismo que cada 5 segundos hay una nueva obra maestra cinematográfica o no sé cuánto, porque hay todo un exceso, todo el mundo quiere contar su historia. A mí me parece también que un ejercicio de generosidad y de responsabilidad con lo que se hace, y digo una cosa que yo repito aquí mucho, que
ojalá toda la gente que publica libros leyese antes, porque entonces serían capaces de dar un paso atrás y decir, como dice Mbappé, no voy a tirar este penalti, ¿te has fijado cómo te he colado, cómo te he colado del Madrid? No, porque es verdad, porque yo creo que todo el mundo debe escribir, que es una terapia fantástica, pero de ahí a que tengamos que leerlo todo lo demás, eso ya, yo creo que hay un saltito al vacío. Hay que colocar a la gente en el lugar que merece, porque hostia, es que no todo el mundo llega con la literatura a donde le gustaría. Ya nos gustaría mucho ser capaces de eso, pero creo que hay que dejarle el espacio a los que de verdad saben hacerlo. ¿Alguna opinión más? ¿O cerramos y abrimos la hora de la firma? Y pasamos del Día del Lobo al Día de la Firma. Esperamos que... Antonio, ¿tú tienes alguna cosa? Pues eso no te lo he preguntado ya, para hacerlo un poquito más mundano. Tú eres consciente cuando te sale... O sea, tú siempre haces tu mejor esfuerzo y tal, pero tú eres consciente cuando te sale una cosa que dices, ¡buf! Hoy no vea cómo me ha quedado la paella. Va por días. Sí, va por días. En el día a día, cuando estás escribiendo, pues hay días que dices, esto marcha, y hay días que dices, ¿y esto a quién le va a importar? ¿No? Lo recuerdo perfectamente escribiendo el Camino de los Ingleses. A medida que iba escribiendo decía, la historia de 4 niñatos, no sé cuánto, en Málaga, esto no tiene interés para nadie. Luego pues tuvo interés para unos cuantos. Y ya te digo, la cuestión va por días. Y al acabar el libro, sí, uno a veces queda más satisfecho que en otras ocasiones. Pero si estuviera medianamente insatisfecho, con un grado considerable, no lo publicaría. Entonces, bueno, aquello que uno tiene en mente antes de empezar a escribir y el resultado final, que ya es inamovible, no se corresponde. Pero si hay una cierta aproximación, bueno, ha valido la pena el esfuerzo. Pues yo creo que a todos... Sí, perdón. ¿En algún momento te planteaste escribirlo como si fuera ficción? Sin hacer referencia a que la familia era la tuya. No. Desde la primera conversación que yo tuve con los editores, eso que contaba al principio, la propuesta de ellos me dijeron, ¿por qué no escribes una novela de esto y tal? La respuesta fue no. Y al día siguiente, cuando nos volvimos a ver, le dije, oye, aquello que me preguntaste, y si yo escribiera una novela con esto, no escribiría una novela al uso. Realmente lo que les dije es, podría escribir una especie de crónica familiar. Y les conté hasta qué grado estaba mi familia implicado, y me dijeron, por nosotros encantados, nos gustaría mucho sacar esto. Pero no, en ningún momento me pasó por la cabeza hablar de otra, o enmascararlo. Creo que habría desvirtuado el libro, y yo creo que habría perdido fuerza el resultado, y desde luego yo fuerza a la hora de escribirlo. Bueno, como decía, yo creo que he llegado el momento de decir adiós, de darle las gracias a Antonio, de recordarles, por favor, que este sábado tenemos una presentación en el Jardín Botánico de la obra, también una historia muy hermosa, del El hombre que amaba lo pequeño, el cuaderno de campo botánico de Miguel Ángel Peláez. Les invito, si no se van de puente, a ir a las 12 de la mañana al Jardín Botánico y escuchar también a una de estas personas que me recuerda mucho a esa, es un ser real, Miguel Ángel Peláez, abogado, honrado, un hombre de honor, que nunca ha dado una palabra más alta que otra, y que toda su familia, familia Peláez, entre ellas
la famosa periodista gastronómica Esperanza Peláez y la famosa nadadora que nos dio la primera medalla de natación en Europa, María Peláez, le han hecho este libro y lo hemos publicado en mi colección Aula Sabia, aquí en Ediciones Genal. Así que si pueden estar ustedes, pasarán un buen rato. Y ahora, por favor, les pido un aplauso enormísimo a María Ángeles Tarifa y a gran Antonio Soler. Muchísimas gracias. Muchas gracias.